Damas y caballeros y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta presentación de los Viernes Geocientíficos. Hoy tenemos como tema los resultados preliminares del crucero Ingemar 1. Esta presentación estará a cargo del doctor Gerardo Herboso, doctor en Geociencias, egresado del Instituto de Geociencias de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, con especialidad en geofísica marina aplicada al estudio del fondo marino para la exploración y evaluación de depósitos de hidratos de gas natural, minerales y vida del océano profundo. El doctor Herboso además cuenta con un máster en oceanografía con especialidad en geofísica marina, realizado en la Facultad de Recursos Naturales de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, Chile. El doctor Herboso cuenta con 10 años de experiencia alternando entre instituciones científicas e industria y ligado a la exploración del océano mediante el uso de técnicas hidroacústicas, geofísicas y oceanográficas. Recibamos, por favor, así con fuertes aplausos al doctor Gerardo Herboso. Muchas gracias a todos por participar en mi presentación. El día de hoy les voy a contar sobre los trabajos que venimos realizando con el programa de Geología Marina y Estudios Antárticos sobre la exploración de la parte norte del margen peruano. Estos resultados son preliminares, dado que la información es abundante, pero pertenecen al primer crucero de Ingemet llamado Ingemar 1. Este crucero se realizó el año 2016 y fue el primero enfocado en una caracterización sistemática del margen peruano por instituciones peruanas. Lo que voy a tratar en esta presentación es una visión muy general de cómo ocurre la expulsión en el fondo marino alrededor del mundo y el fundamento básico de cómo se puede observar estas emanaciones que son realmente interesantes y tiene varias aristas de investigación. Lo primero es entender qué es una pluma de gas. Una pluma de gas es un conjunto de burbujas de gas natural que salen del fondo marino y ascienden a través de la columna de agua hacia la superficie del mar. Esta expulsión de gas puede ser tanto gas biogénico como gas termogénico. En algunas ocasiones, este gas viene acompañado de burbujas de petróleo, como suele ocurrir en el Golfo de México. Para realizar estos estudios nos basamos en dos ideas principales. La primera es que no existe una caracterización sistemática del fondo marino. Por ende, no sabemos si realmente el margen peruano tiene estas características de expulsión. La segunda fue que si existe, estas deberían estar enfocadas en las zonas petroleras, como por ejemplo en la costa fuera de Talara, donde la exploración ha sido histórica y se sabe que hay varios pozos que han encontrado depósitos de gas. La zona de estudio es aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados en la zona costa fuera de Talara y cubre el área de la cuenca Talara y partes de la zona sur de la cuenca Tumbes. Claramente ha existido una exploración y ha existido una explotación de petróleo y gas en esta zona. Lo interesante de esta zona es que existen varios cañones que han sido recién mapeados en este crucero y aparentemente muchas de las fases o estructuras que se encuentran aflorando el fondo marino tienen relación con esta expulsión de gas. Para estudiar esta zona costa afuera son básicamente 4 métodos. 2 indirectos, que es en base al sonido, sísmica reflexión, batimetría multihaz, y los métodos directos que se relacionan con los submarinos y con las dragas. En esta presentación voy a tratar solamente lo que es batimetría multihaz porque esa herramienta se utilizó durante todo el crucero, los 30 días de investigación marina en esta zona de la Carta Náutica de la Marina de Guerra del Perú.
Ahí estamos. La batimetría multias es básicamente como un avión, y este avión está constituido por un abanico de haces, donde se emite sonido y este sonido viaja a través de la columna de agua hasta el fondo marino. La insonificación o la generación de sonido da tres tipos de información. La primera es la distancia entre el barco y el fondo marino, lo cual te da la forma del fondo marino, y es lo que se llama la batimetría. El segundo es cómo se refleja el sonido del fondo marino, y lo que te da una idea sobre la dureza del fondo marino, si hay sedimentos arenosos, arcillosos, rocas, etc. Y el tercero es la información de los dispersores en la columna de agua, que puede ser tanto peces como plumas de gas. Esta retrodispersión del sonido se basa en un fenómeno simple, que es el eco. Básicamente, la emisión de sonido y la recepción del sonido. La emisión del sonido tiene varios parámetros físicos, que puede ser la atenuación, puede ser la frecuencia, la amplitud, la intensidad, etc. Pero sirve para ecolocalizar organismos o dispersores con los cuales entender cuál es su composición. ¿Por qué se ven las burbujas de gas? Básicamente porque existe un término que se llama impedancia acústica, y esta impedancia acústica está definida por la densidad de los cuerpos y la velocidad a la cual el sonido viaja a través de los cuerpos. Existe mayor impedancia en cuerpos muy densos o menos densos, y la densidad es lo que va a dar esa característica reflectiva que es escuchada básicamente por los equipos, en este caso la batimetría multias. Por ejemplo, si nosotros estamos en un cuarto y hablamos a través de una pared que sea de acero, seguramente el eco va a ser muy fuerte. Pero si esa pared está revestida de colchones, nuestro eco no va a ser escuchado. Porque la intensidad que nosotros damos, que nosotros generamos al hablar, va a ser absorbida por ese material, porque es menos denso. Entonces, es inversamente proporcional. Es directamente proporcional. Mucha densidad, mucha reflexión. Y poca densidad, poca reflexión. En este caso, las burbujas de gas tienen muy baja densidad, 1 kilogramo por metro cúbico aproximadamente. Y su velocidad es muy baja también, 400 metros por segundo. Esto permite de que podamos observar mediante el sonido muy bien estas burbujas de gas. Las plumas de gas se han observado alrededor del mundo y generalmente están asociadas a las zonas donde hay depósitos de hidratos de gas natural. Los hidratos, que dependen de la temperatura y la presión a la cual se encuentran presentes, tienen una relación directa con la cantidad de gas biogénico presente en estos depósitos. Voy a presentar 4 zonas: la zona del Ártico, la zona de Macrán, la zona del Mar Negro, y evidencia que señala que posiblemente en el Perú exista esta presencia de plumas de gas. En el Mar Negro se ha encontrado en el 2009 que existen 3.000 plumas de gas en un área de 1.500 kilómetros cuadrados entre 60 y 2.000 metros de columna de agua. Y se sabe que los frentes de gas, controles geológicos y posibles fuentes termogénicas están asociadas a la expulsión de estos gases. Ahí está. En el caso de Macrán, las plumas de gas han sido observadas desde profundidades de 2.000 metros hasta más o menos 600, 500 metros, donde es el límite superior de la presencia de hidratos. Esto quiere decir que encima de esta línea roja ya no hay hidratos. Y las plumas de gas parece que estuvieran generando la disociación de los hidratos y a su vez generando más gas dentro de la columna de agua. Se sabe también de que hay depósitos, fuentes termogénicas en este margen, lo cual permite la expulsión continua y aparentemente intensa de toda esta zona de burbujas de gas. En la zona del Ártico, este estudio, especialmente generado por este grupo de investigación de la Universidad, si no me equivoco, de Gran Bretaña, no me acuerdo el nombre, pero de Gran Bretaña, encontraron de que la disociación de los hidratos, la presencia de pluma de gas, se debe a un calentamiento
de la profundidad. Es difícil calentar el océano, pero aparentemente todo el proceso del calentamiento global, todo el proceso del cambio climático que estamos sufriendo han generado que en las zonas de permafrost existe un continuo deshielo en el tiempo. Y esta zona donde existe plumas de gas aparentemente ha crecido en el tiempo, en los últimos 30, 40 años. Hace 30, 40 años, muchos barcos pesqueros que pasaban por esa zona de Siberia encontraban pequeñas plumas de gas que ellos pensaban que eran peces. Pero después, en los últimos 10 años, han encontrado que estas plumas de gas pueden llegar a ser de 400 a 1000 metros de alto, en las zonas más profundas del Ártico. Pero cerca a la costa, aparentemente están llegando a la superficie del mar y existe un intercambio con la atmósfera. O sea que realmente este gas, metano, que es un gas de efecto invernadero, está generando un factor importante en este calentamiento global. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Este es un trabajo que hice en mi tesis de pregrado y que una publicación que estoy trabajando, donde se ve una posible pluma de gas presente sobre esta estructura y a tal vez otras plumas de gas ascendiendo a través de la columna de agua. Lo que se encuentra acá presente de azul son organismos mesopelágicos, son unos organismos muy pequeñitos que se agrupan en la noche y forman estas capas que pueden ser de decenas de kilómetros de distancia. Se cree, o al menos lo que yo postulo, es que esta presencia de plumas a 600 metros de profundidad está asociado también a la presencia de hidratos, lo cual generaría algún tipo de disociación y la presencia de expulsión de gas. No hay una caracterización o no ha existido una caracterización sistemática de estas zonas. Esta fue información que yo he recopilado durante los últimos 10, 15 años de diversas fuentes, pero aparentemente es prevalente en la cuenca Trujillo, debido a la gran cantidad de fracturamiento, de fallas, de sistemas de fallas presentes en estas cuencas. Ahora, ahí está. ¿Cuál es la principal importancia? Es que esto nos va a permitir conocer el potencial energético de las zonas de Antarco, que son zonas de frontera, porque la exploración en el mar a lo largo del tiempo ha sido muy pobre por las empresas que tienen los lotes. No hay una caracterización detallada de todas estas zonas. También nos va a permitir estudiar la dinámica de los fluidos, que es súper importante, tanto para la zona de hidratos como las zonas petroleras. Cuantificar volúmenes es lo que necesitamos para entender cuál es la interacción con el océano. Si nosotros podemos entender cuánto gas está saliendo hacia el fondo marino, podemos entender cuál es el proceso de desoxigenación del océano y a su vez el proceso de acidificación del océano. Existe un estudio, Strama del 2008, Science, que explica de que el océano durante los últimos 60 años está siendo desoxigenado de forma sistemática. Y aparentemente esto se replica en zonas del Mar Negro, donde existe una expulsión continua. Entonces, en el océano, en los primeros 50 metros, hay mucha cantidad de oxígeno por el intercambio con la atmósfera. Pero en el Mar Negro, por ejemplo, la capa se está haciendo cada vez más somera. Y no solamente somera en la parte superior, sino se está profundizando en la parte inferior, lo cual es muy interesante. Y a su vez entender cuál es la relación con los organismos presentes en el fondo marino. Hay un total desconocimiento de esta cantidad de organismos presentes en el fondo marino. Por ejemplo, en el año 92 hubo un estudio en Perú, costa afuera de Callao, donde existe un cañón en Islas Hormigas. Y por primera vez bajó un submarino y observó que había un valle de miles de cangrejos tipo king crab, el de pesca mortal del mar de Bering, centolla, que se encuentra en estas zonas. Y en esas zonas se ve a través del submarino que existe expulsión de plumas de gas y cómo estos cangrejitos corretean las plumas de gas. Es súper interesante porque ha sido muy puntual lo observado. Por ende, la cantidad de gas que sale es alimento mediante la degradación quimiosintética de todos esos organismos.
Si hay mucho gas, hay mucha vida. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa en el área de la carta de HN 112? En esta área, mediante el crucero Ingemar 1, se mapeó zonas entre 50 y 3.000 metros. Se hizo más o menos un mapeo de 150 kilómetros cuadrados por día, lo cual es bastante. Hasta el momento solamente se ha revisado el 10% de la información, debido a que es un trabajo que yo empecé cuando empecé a trabajar acá en enero, pero ahora nuestro tesista Oscar Anco, gracias a las gestiones de nuestro jefe supremo Luis Serpa con el director Pedro Navarro, se concretó, está revisando mucha de la información y va a hacer su tesis de grado. Parte de la información que va a presentar son los resultados que está teniendo Oscar. Y hasta el momento ha encontrado 60 plumas de gas que se encuentran entre 50 y 2.000 metros de profundidad. Además de esta expulsión, se observa que existen volcanes de fango, algo que no se sabía en el Perú, relacionados con POCMARS y asociados a las zonas de los pozos petroleros. Especialmente los volcanes de fango es clave entender porque no solamente indica la expulsión, indica que existe sobrepresión en la subsuperficie, en alguna parte. No se entiende por qué, pero es un buen indicador de la presencia de hidrocarburos, tanto gas como petróleo. Este es un ecograma típico de la presencia de plumas de gas. Este caso, que se encuentra a 350 metros de columna de agua en el talud superior, tiene 250 metros de alto y llega más o menos hasta 100 metros. Acá la primera pregunta que nos ha nacido después de esta revisión preliminar es ¿qué pasa con el gas? ¿Por qué no llega hasta la superficie? Se sabe que a las afueras de Perú existe una zona muy prevalente de mínimo de oxígeno, donde hay una gran cantidad de bacterias interactuando con toda la biosfera de la parte superior, la parte eutrófica del mar. Y esta gran comunidad bacteriana aparentemente es la que degrada de forma anaeróbica toda la presencia de esta gran cantidad de gas que entra. Aparentemente no pasa esta barrera, lo cual probablemente no tiene una influencia en la capacidad de retención de oxígeno en la zona superficial. Pero son resultados preliminares. Este es un volcán de fango que tiene aproximadamente 50 metros de diámetro y tiene 4 metros de alto. Mediante el procesamiento de la batimetría se obtiene puntos, millones de puntos, los cuales representan cómo fluctúa la morfología en el fondo marino. Esta morfología se basa en el gran contraste de impedancia acústico producto de la gran densidad del sedimento no consolidado. En este caso, el sedimento no consolidado es aproximadamente 2.000 veces más que la cantidad de la densidad del aire, o básicamente del gas, y 1.000 veces más la del agua. Mediante el procesamiento, también se observa que existen estas burbujitas saliendo, porque la reflectividad es muy alta. Y a pesar de mostrar solamente esta arista, es interesante ver que hacia el otro lado no hay información de batimetría, por el simple hecho de que la expulsión de gas refleja todo el sonido y no permite que nada de ese sonido insonificado pase y mapee el fondo marino, lo cual es una señal de que también esto no son organismos, son plumas de gas. Por ende, este es un volcán de fango. Este es un ejemplo de 1.700 metros de columna de agua, donde existe una pluma que llega hasta 1.200 metros. Voy a hacer una progresión, ¿ya? Son aproximadamente 30 pines de generación de sonido, lo que aproximadamente son 300 o 400 metros de distancia. Son 3 cuadras de expulsión de gas. Este es el punto más alto donde llega la expulsión de gas y la pluma empieza a desaparecer, porque ya el barco sale de esta zona de expulsión de gas, ¿no? De nuevo, el gas termina hasta cierta profundidad. ¿Qué pasa? No se disuelve, algo parece que se está comiendo el gas, y eso es súper interesante.
Ahora, este es un ejemplo de la zona, si no me equivoco, es Lobitos, donde estos pozos, especialmente los presentes aquí, han demostrado presencia de petróleo. Y la sísmica de Perú Petro no tiene la resolución suficiente para encontrar zonas donde existen estos pequeños volcanes de fango, porque estamos hablando de un volcán de fango de 4 metros de alto, donde la resolución de sísmica, en los mejores casos, si uno tiene un ancho de banda suficientemente bueno, llega a ser 25 o 100 metros de altura. Todas estas zonas de expulsión, interesantemente, tienen una relación con los volcanes de fango. ¿Por qué? Porque la interpretación de los volcanes fue durante el procesamiento de la batimetría, la edición de todos estos puntitos, millones de puntitos que hacemos nosotros en el programa. Y la presencia de las plumas son interpretaciones que se hacen en los ecogramas. Esto quiere decir que nosotros no sabemos dónde encontramos plumas. Cuando todo lo juntamos en el QGIS, bueno, en este caso el QGIS, encontramos de que sí, tiene una relación. Y lo más interesante es que esta relación tiene una asociación espacial con los pozos de petróleo que tienen una expulsión o que han encontrado indicios de petróleo. Y si no me equivoco, hay algunos que ya están en producción o han estado en producción. Entonces, nosotros hipotizamos de que hay ciertas estructuras o ciertas fallas que hasta el momento no han sido mapeadas y que en un principio estos pozos fueron perforados un poco dogma de fe. Por acá debe haber petróleo y tiraron el lugar para perforar. ¿Mm? Esta es una pluma a 60 metros en la zona de los pozos perforados. Y esta zona, esta pluma tiene alrededor de 50 metros de alto. E interesantemente está llegando casi hasta la superficie, en la zona de la parte de los petróleos, de la zona petrolera. Esto es muy interesante porque si se acerca a la superficie significa de que gas, metano, de origen o biogénico o termogénico, está llegando a la superficie. Y esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Entonces, si el mar se calienta y existe algún tipo de asociación con depósitos más profundos, tipo hidratos o algún otro depósito que dependa de las condiciones del mar, vamos a tener cada vez esta expulsión de gas hacia la superficie y hacia la atmósfera, claramente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir de todo este trabajo que hemos realizado en conjunto con todos los chicos del programa? Es que esta información de alta resolución está sugiriendo fuertemente que existe una gran cantidad de plumas de gas. Hay una asociación entre los volcanes de fango, los POCMARs, que son hendiduras del fondo marino, donde existe expulsión de gas, con la zona de pozos petroleros. Se estima que hay un total de 600 plumas de gas. Hasta ahora se ha revisado solamente 12 gigabytes de información. Hay 120. Podría haber mucho más, especialmente en las zonas profundas, porque al principio nosotros pensábamos que esta información, esta presencia de plumas de gas solo estaba presente en la plataforma, pero hemos encontrado plumas de gas a más de 1.700 metros, casi 2.000 metros de profundidad, con 1.000 metros de altura de pluma. Y lo más importante es que la prevalencia de estos cruceros generados a través del Programa de Geología Marina y Estudios Antárticos está dando una visión muy amplia de lo que es nuestro mar. 40% de nuestro territorio se encuentra debajo del mar y nosotros, hasta el año pasado, donde Ingemet empezó estos trabajos sistemáticos, vivíamos a espalda del mar. Entonces, Ingemet, como el primer ente geocientífico del Perú, está dando un paso muy importante en el conocimiento de toda esta zona del margen convergente peruano. Y eso es todo. Muchas gracias. Este método no es incuestionable, podemos discutirlo. Creo que es un trabajo muy novedoso y bueno, espero que den buenos resultados, ¿no? La pregunta era la siguiente. ¿Ustedes están relacionando la litología del fondo marino con vuestros datos? Esta reflectividad
que es obtenida a través de la batimetría multias, nos permite mapear el fondo marino, nos permite mapear las texturas del fondo marino. Y de hecho, hemos generado un mapa de texturas que tiene que ser corroborado con las muestras, que ya el tesista José Herrera ha terminado la granulometría, para entender si realmente lo que está escuchando el ecosonda es lo que está siendo corroborado mediante las muestras, el muestreo geológico. El ecosonda escucha de todo. Si hay ruido en la columna de agua, ya sea por, no sé, un motor de un barco, él lo va a escuchar y él va a interpretar qué es ese sonido. Pero hasta el momento, los primeros resultados indican de que sí, funciona muy bien y funciona especialmente bien en las zonas costeras, donde existen zonas de rocas, donde existen zonas de limos y zonas de arenas en una zona bastante grande. Estamos relacionando esta información de los pozos petroleros. Daisy es la que está haciendo toda esta relación, pero hasta el momento está en preliminar. No tenemos muchos avances, debido a que primero tenemos que terminar el procesamiento de la batimetría con todo lo que implica, que demora bastante tiempo, por el tema de la edición y por el tema de la capacidad tecnológica que nosotros tenemos. Necesitamos computadoras más potentes. Un ejemplo, para generar una grilla de 10 metros de resolución en 300 gigabytes de información de toda esta zona, que es aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, con el computador que yo tengo, que es de 32 gigabytes de RAM y 28 cores, nos demoramos 3 días más o menos para procesar esta grilla. Entonces, cada vez vamos a necesitar más potencia tecnológica. Y también la revisión de los ecogramas para buscar la presencia de plumas de gas, como para sacar los mapas texturales, necesitan grandes potencias. Lo bueno es que lo estamos consiguiendo y estamos recibiendo el apoyo. Eso es un gran paso. Gracias, Jerry, por tu didáctica presentación. Quería hacerte una consulta acerca de si ya se tiene interpretaciones o algún mapa de la batimetría y si se ha hecho interpretaciones para hallar fallas o lineamientos y poder relacionar con las plumas de gas. De hecho, este mapa que vemos aquí detrás, sobre la imagen de Google, es el mapa de batimetría preliminar. Y por lo que nosotros hemos conversado en el grupo, básicamente por las sugerencias y opiniones de Lucho, que es el estructural, el que ve toda la parte de la presencia de fallas, hemos encontrado, o sea, Lucho nos ha explicado de que los sistemas presentes aquí son distintos a los que están más cerca de la costa y que la presencia de plumas presentes en esta zona están controladas por la presencia de fallas, están alineadas sobre una falla. Justo el día de ayer encontramos una zona de plumas de gas, la que presenté, que está alineada a una falla presente en esta parte, que va de norte, si no me equivoco, era de sureste a noroeste, o de noroeste, perdón, de noreste a sureste, no recuerdo muy bien. Pero se encontraba en esta zona, que está fracturada por todas partes, ¿no? Lo más probable es que encontremos, yo creo que vamos a encontrar bastante plumas de gas por aquí. En los casi 100 gigas de información que nos queda revisar, vamos a encontrar por acá bastantes fallas. Y de hecho, la información de Perú Petro proporcionada este año, la sísmica riviana, nos ha permitido encontrar acá indicios de BCRs, que son zonas donde hay depósitos de gas, de hidratos de gas. Entonces, esta zona debería tener un gran potencial gasífero en esta zona de depósitos de hidratos de gas. Una rudimentaria cuantificación es que lo que se encuentra en esta pequeña cuenca sería 10 veces lo que hay en Camisea, más o menos, en términos de hidratos. Entonces, si eventualmente toda esta zona es calentada o existe una expulsión de gas, como se ha visto en el margen de Macran, podemos tener plumas tan altas de 1000 metros con gran facilidad. Porque acá está el pasaje para que salga todo este gas hacia el océano. ¿Qué relación hay entre las plumas de gas y, digamos, los hidrocarburos que pueden estar en profundidad, quizá saliendo por algunas fracturas, o los hidratos de gas, ¿no? Que yo entiendo que es algo más o menos, ¿no? Algo así es la relación. O sea, cuando tú ves plumas de gas, ves tanto puede ser de hidratos, puede ser de expulsión de hidrocarburos.
Esa es mi pregunta. De hecho, sí, cuando hay plumas de gas, estos pueden venir de cualquier fuente. Biogénica, como suelen ser los hidratos de gas en el mar peruano, como termogénica, de zonas más profundas en el fondo marino. Un dato súper importante es que los fango y los POCMARs están fuera de la zona de hidratos. La zona de hidratos, que es somera, más o menos 100 metros de espesor, a 1000 metros de profundidad, a 500 metros es más o menos 5 metros de espesor de esta zona de hidratos. Estos POCMARs y estos volcanes de fango se encuentran antes del quiebre de la plataforma. Los POCMARs se encuentran en la zona norte y los volcanes de fango se encuentran en esta zona. Los volcanes de fango te explican sobrepresión. Hay sobrepresión en alguna parte y el sello debe estar generando esta sobrepresión. Y de hecho, estas son expresiones muy relacionadas a la sobrepresión. Y los POCMARs, por el contrario, son expulsiones continuas. Son zonas que se ha derrumbado por una inestabilidad del fondo. Simplemente la permeabilidad es muy alta y se caen. Y es interesante que todavía no hemos revisado esta zona, pero acá hay POCMARs por todas partes. Si hay 500 POCMARs es poco, creo yo. Pero los volcanes de fango no es tan continuo, están bien, por decirlo de alguna forma, discretizados en esta zona. Pero claramente la relación existe. O sea, debe haber zonas de hidrocarburos más profundos, yo creo, especialmente en esta zona. Esa es hasta ahora una interpretación preliminar. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero debería ser. Muchas gracias por la presentación, muy didáctica. Mi pregunta iba por el sentido de el reservorio en realidad es un reservorio frágil de carbono, de estos hidratos. Y cuando tenemos calentamiento del mar, son susceptibles. Pueden profundizarse o variar con respecto a la línea de costa. Estamos en una zona de fenómeno del Niño, calentamientos anuales o cada 5 años, 10 años o lo que sea. ¿Tú ves algún cambio en esto con los datos que tú tienes? El calentamiento del Niño, normalmente, por ejemplo, en el año 97-98 llegó la termoclina, llegó más o menos hasta, si no me equivoco, en Callao, 100 metros de profundidad, 100, 150 metros de profundidad. Eso significó, creo, un aumento de 5 grados de temperatura del fondo del mar, hasta esa profundidad, ¿no? Los hidratos, como ocurre en el mar peruano, suelen suelen empezar hasta 500 metros, desde 500 metros de profundidad. Yo francamente no creo que ahora esté pasando, pero sí en el pasado, en el último, el LGM, el último máximo glacial, yo creo que sí ocurrió, porque por el doctorado, hasta ahora estoy haciendo una publicación en la zona de Callao, y hay evidencia de unos paleodepósitos de hidratos. Y estos paleodepósitos de hidratos, de acuerdo a cómo cambia la condición físico-química, porque la formación de hidratos por un proceso físico-químico, sugiere de que había un calentamiento más o menos a 1800 metros de 6 grados de temperatura. Entonces, esto no solamente se está observando en Perú, ha ocurrido en Svalbard, ha ocurrido en Japón, aparentemente ha ocurrido en el Mar Negro también. Y es interesante de que fenómenos tan grandes para nosotros no son tan grandes. Han existido fenómenos climáticos mucho más grandes que han durado aparentemente menos de 10.000 años, aparentemente, ¿no? Por eso la necesidad de entender bien, no solamente las plumas, sino entender bien qué es lo que existe en estas zonas en términos de foraminíferos, en términos de comunidades, en términos de vida asociada, para conocer bien el proceso, porque ellos son los proxies, ellos nos dicen qué es lo que pasa. Ahora, el término de hidratos, la formación de hidratos, digamos así, en el término más común, es un hidrato llamado 1. Es una estructura cristalina donde los espacios donde se almacenan estas burbujas de gas, típicamente metano, son chicas, y es lo más común. Pero en el Golfo de México y en otras partes, en Cascadia también, se han encontrado tipos de hidrato H, que es una estructura más compleja que permite la absorción
o la presencia de hidrocarburos de moléculas más grandes. Para formar esos hidratos, uno necesita supersaturación de gas. En el caso del Golfo de México, se ha encontrado de que esta supersaturación de gas proviene de fuentes termogénicas. Y esta formación de hidratos no ocurre a 500 metros, ocurre a 150 o 200 metros de columna de agua, de batimetría. Si esta zona es petrolera y existe una gran expulsión de hidrocarburos de petróleo en supersaturación, no me extrañaría que acá hubieran hidratos, cerca de la alquiler de la plataforma. Realmente no me extrañaría. Si fuera el caso, un calentamiento de esa naturaleza, aquí especialmente, donde, si no me equivoco, subió 10 grados en superficie, en el último fenómeno, estaría generando una expulsión súper importante de gas. La plumita que yo mostré, la última, de 50 metros de alto, podría ser una evidencia. Y de hecho, las plumas de gas tienen un patrón hidroacústico bien definido, pero no se sabe cuál es el patrón definido de estas plumas de petróleo. Es una de las cosas que en este nuevo crucero Ingemar esperamos corroborar ya con evidencia, con videos, con el ROF que viene con el Bob Carrasco. Eso nos va a permitir entender bien todos estos fenómenos. Hasta ahora son un poco de especulación, pero aparentemente tiene una relación congruente. Hola, Carlos. Una cosa para complementar lo de Yeri es que la época que hicimos el crucero es mayo-junio, y para ver si efectivamente existe una relación entre el calentamiento y todo, tenemos que hacer cruceros periódicos. Esta es una medición de un instante en el año donde el agua no está tan caliente ni tan fría, es temperatura media. Si hubiéramos hecho un crucero justo en la época del Niño, entonces tal vez los resultados serían otros. Entonces eso indica que a la larga tenemos que desarrollar pequeños cruceros donde empecemos a monitorear el comportamiento. Pero primero tenemos que establecer esto, el modelo base, una línea de partida por la cual creo que estamos yendo por buen camino. Uno de los principales problemas de geología marina es que las campañas nos cuestan bastante. Entonces, por eso es una gran inversión de nuestra institución que está apostando por este proyecto. Nuestro presupuesto se ha quintuplicado en los últimos 3 años. Entonces, yo creo que a partir de este año, a través del Bob Carrasco, vamos a tener una muy buena plataforma para ver no solamente la parte geológica, sino la parte oceanográfica y inclusive la parte biológica, porque a diferencia de nuestro trabajo en tierra, que podemos hacerlo solo, en el mar necesitamos cooperar bastante con otras disciplinas. Y porque es todo un conjunto y todo se explica de manera global. No es solamente ver la geología, sino, tú has visto, o sea, salen gases, hay bichos, hay corrientes, hay temperatura, hay salinidad, o sea, es múltiple. Son muchos más parámetros que como especialistas en ciencias de la Tierra no estamos tan acostumbrados a ver. Solo eso. Gerardo, felicitarte por tu presentación. Solo una pregunta, más que toda la parte técnica que iba del procesamiento. No sé si quizás puedas ir a una de tus imágenes de ecosondas que tienes. Prácticamente la pregunta va al tema... No, una imagen de la interpretación, exactamente. Esa. Es un ejemplo. Por ejemplo, exactamente qué criterios siguen en el procesamiento. A ver, te explico mejor. Si bien es cierto, explicaste que esta información está afectada por ciertas ruidos, ¿no? Nosotros casi le llamamos ruido cultural. Son ruidos externos a lo que mencionaste anteriormente. ¿Cuál sería el criterio que tienen para procesar esto? Porque se procesa a determinada frecuencia, ¿no? Sabemos que ruidos culturales trabajan a frecuencias altas. Entonces, ¿qué criterio usan para discriminar, digamos, ese ruido? Porque como se ve ahí, digamos, se ve un poco cuadriculado, ¿no? Más que todo la pregunta va porque quizás
el trabajo es excelente, pero se podría definir mucho, un poco más, ¿no? Entonces, más que todo a eso iba, ¿no? Entonces, el ecosonda te registra todos esos ruidos. ¿Cómo discernimos la presencia de plumas? Tenemos dos conceptos, ¿no? Las plumas desde un inicio salen de forma vertical, por boyantez. Siempre se van a ir vertical. En las zonas costeras, lo más probable es que las corrientes sean muy fuertes, los jets costeros, que pueden llegar hasta 10, 15, 20 centímetros por segundo. Estos son 1 centímetro por segundo, 10 centímetros por segundo, ¿no? Son muy fuertes y se van a llevar las plumas. Se van a llevar estas burbujitas hacia otro lado. Entonces, lo que nosotros vemos, a pesar de la atenuación de la señal, a pesar del ruido, a pesar de estos pequeños artefactos debido a los haces exteriores, por una divergencia geométrica del sonido, que es un poco ya un tema un poco más detallado, vemos la presencia de las plumas en los ecogramas. El ecosonda hace esto, ping, 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 mientras avanza, ¿no? Entonces nosotros revisamos los ecogramas que vienen, tanto el que vemos como el anterior, como 10 anteriores y 10 después. Y si encontramos una relación que claramente esta estructura está presente de diversas formas y como en el ejemplo que di, lentamente se va desvaneciendo, va aumentando y se va desvaneciendo, va aumentando y se va desvaneciendo, lo más probable es que sea pluma de gas. Pueden ser organismos, eso yo no puedo asegurar de que no sean organismos, pero no existen organismos, o al menos no se conoce que hayan organismos que salen desde 1700 metros de columna de agua. Se sabe que los organismos mesopelágicos, como lo mostré en el ecograma de Trujillo, si no me equivoco exacto, acá estamos a 600 metros, y estos organismos chiquititos, son muy chiquititos, son, no sé, si son menos de 1 milímetro o 5 milímetros, eufáusidos, mitófidos, una serie de organismos que son escuchados por el ecosonda, por la alta sensibilidad de estos, pueden ser claramente malinterpretados como plumas. Porque existe un fenómeno biológico que se llama migración nictimeral. A partir de las 6 de la tarde, estos organismos suben por un tema de seguridad, por un tema de alimentación, por un tema de comportamiento biológico, y se agregan en cardúmenes que pueden ser cientos de kilómetros de largo. Cuando uno navega de noche, encuentra estas capas presentes a 50, 100 metros. Acá hay gente que ha navegado, Benjamín, Oscar, que pueden corroborar. Son capas y cientos de kilómetros de largo donde existen todos estos organismos. Y a partir de las 6 de la tarde empiezan a subir. Este ecograma es de las 4 de la tarde. Entonces puede ser que estén subiendo claramente, pero es un poco más improbable que esté subiendo desde aquí. Podría ser, y justo asociado a una zona que en la sísmica se ve que existe un amplitude blanking, que le dicen, que es un washout de las amplitudes, que se refiere a la presencia de gas, porque las ondas sonoras no traspasan esta zona de gas, debido a que son muy reflectivas, y borran la sismoestratigrafía de esta zona, ¿no? Entonces, estos sí deben ser organismos. Que estén subiendo, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Para eso necesitamos bajar un submarino o alguna cámara que nos diga son plumas. Y eso es lo que se hace. Si buscan en YouTube, hay un canal que se llama Nautilus. En ese Nautilus se observan y han bajado con el submarino y ven que las plumas están presentes, sale petróleo, sale gas, son súper altas. En el Ártico han hecho lo mismo, porque es una pregunta muy válida y que de hecho ha permitido abrir los presupuestos para que empiecen a fomentar la presencia de submarinos. ¿Por qué te tengo que creer? Ese es el tema, ¿no? Un poco también dogma de fe. Te creo, no tengo por qué creerte, ¿no? Muéstramelo. Y eso es lo que nos va a permitir ahora el Bob Carrasco. Gracias. Muy buena presentación, en serio. Bien entendible. Conociendo el potencial de estos hidratos de gas que puede haber, o bueno, se ha corroborado que hay mucho en el norte peruano, en el fondo marino, yo ya había escuchado anteriormente sobre estos hidratos que estaban en etapa de investigación, no solo en muchas partes del mundo,
Lo que quería saber es si es que hay alguna manera de explotarlos y aprovecharlos económicamente, porque sé que es muy costoso, incluso solamente la investigación, ¿no? Y sabiendo que su potencial es tan alto o mucho más alto que, por ejemplo, de camisea que tenemos en nuestro territorio. El tema de los hidratos es económicamente es realmente importante, porque toda la exploración que se ha hecho sobre hidratos en los últimos 20, 30, 40 años nace por la energía. Se cree o se empezó creyendo de que había una reserva gigante, inconmensurable de gas y todos nos íbamos a ser ricos. En el tiempo, mediante perforación sísmica, electromagnetismo y una serie de herramientas geofísicas, se encontró de que no, que los depósitos eran mucho menores, ¿ya? Uno de los pocos países que tiene esta exploración en términos de explotación es Japón. Y Japón en los últimos 20 años ha invertido por lo menos unos 300 millones de dólares en la generación de cubos 3D, perforación, para ver si realmente hay zonas explotables. En el 2013, por primera vez en la historia, perforaron un pozo a 1.500 metros de profundidad de columna de agua. Y explotaron un millón de metros cúbicos de gas natural en 6 días de producción. Y aparentemente tienen muchísimo más en estas zonas ricas de arenas, donde están los hidratos, de alta permeabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el océano es el único país que ha hecho esto, ¿no? Existe otro pozo en el norte de, si no me equivoco, es en Mackenzie Delta, en Canadá, donde las concentraciones de hidratos son muy altas. 80% del poro intersticial está lleno de hidratos. Pero procesos de producción han demostrado de que la zona de permafrost eventualmente se cae en el tiempo. Entonces es un peligro para los deslizamientos de todas estas zonas que se estabilizan. El hidrato es un cemento del sedimento. Y este cemento, claramente si lo sacas, se va a estabilizar. Porque el hidrato es gas, agua, nada más, en forma cristalina. Entonces, existen zonas aparentemente importantes para la exploración. En mi tesis de maestría yo hice una cuantificación bien primaria y yo estimé que entre Bayóvar y más o menos Trujillo, un poco más al sur de Trujillo, había 1.000 trillones de pies cúbicos. Bien general. Pero si solo el 10% de esto es verdad, que está concentrado de forma muy particular, sería 10 veces lo que más o menos 10 veces lo que hay en Camisea. Entonces, es interesante, a pesar de tener tan poco, que puede ser recuperable. Yo creo que sí. Y aparentemente en Chile también tienen esta visión de que sí, ¿no? Cuando yo estuve en Chile, vi que realmente había un potencial de explotación de estos hidratos. A pesar de los altos montos que implican la continuidad de los estudios, de la perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Es a largo plazo y se necesita inversión. Quiero felicitarte por la exposición y tengo 2 preguntas. ¿Qué tipo de frecuencia se utilizó en el curso de evaluación y si realizaron muestreos biológicos cerca a las emisiones de plumas de gas? La frecuencia con la cual se muestreó o se generó esta batimetría fue 30 kHz. ¿Ya? Los ecosondas pesqueros, por ejemplo, que es un ecograma de un ecosonda científico, 38 kHz. Entonces, la resolución no es tan alta para discernir la presencia de burbujitas de gas. Simplemente se ve como una mancha por la gran reflectividad. Ahora, ¿hay vida asociada? No sabemos, porque esta información no fue revisada en el crucero. Debido a yo creo que no había tiempo, porque era un crucero primario, había muchas cosas por arreglar, entonces no hubo una coordinación para ver estos datos. Y por lo que me acuerdo, cuando entré a trabajar acá con Lucho, María y todos los chicos, fue una gran sorpresa ver, hay estos datos, ¿no? Aparentemente, durante el proceso de adquisición, está bien, se prendía todo, pero no se sabía discernir si realmente se podía ver estas plumas. Yo lo conocía de antemano, ¿no? Porque yo lo he visto muchas veces, pero
En ese momento no sabíamos. Para esta segunda campaña, sí, lo que vamos a hacer es estar pendientes. Acá los muchachos van a ser guardias de 24×24 y van a estar con el ojo puesto en la computadora a ver si hay una expulsión de gas. Y si la hay, me va a gritar a mí que yo voy a estar durmiendo y nos vamos a parar todos a bajar el ROF a ver si hay vida asociada. Porque eso es lo que necesitamos determinar. Necesitamos diversificar, necesitamos entender el ecosistema para generar mejores líneas bases, como lo dijo muy bien Lucho, para implementar, implementar otro tipo de actividades para relacionar con el sector productivo. Hola, bueno, respecto a tu pregunta, sí, durante este primer crucero, y como dije antes, somos geólogos. Entonces, la mayoría de acá solo vemos geología. En la realización de este primer crucero, donde estuvo implicada María Morales y Yuli Mamani, de acá de la Dirección de Geología Regional, empezamos a ver que había más cosas para ver. Y fruto de eso es que está viniendo Yeri y también hay otro ingeniero pesquero, que es como una anomalía dentro de un instituto geológico. Entonces, ahí nos damos cuenta que para entender este sistema marino, uno tiene que abrir las puertas e interactuar con otras disciplinas. A esto, el siguiente crucero, que es el Ingemar 2, que esperamos se realice en junio, está abierto a otras especialidades. Estamos tratando de ver si pueden subir biólogos, si pueden subir oceanógrafos. La convocatoria está abierta. Estamos tratando de ver quiénes más se pueden subir, porque el buque ahora nos permite subir más personas. En el caso del CIMIG es una plataforma pequeña y solo podíamos subir 3 personas, inclusive hicimos espacio a uno de IMARPE, que Federico Velasco, que también pudo colaborar con nosotros y muestrear para estudios de eventos y geoquímica de fondo, creo, y microbiología de fondo. Entonces, el interactuar, como dije, con FICO, que es del IMARPE, nos dio mayores luces de lo que teníamos que hacer y hacia dónde teníamos que enrumbar. Lo que estamos haciendo es geología aplicada. Es la mitad ciencia y la mitad aplicada, tratando de ampliar nuestros sectores productivos, a abrir un poco la parte de hidrocarburos, abrir otra parte de produce, porque cuando empezamos a mostrar la batimetría, las zonas de cañones, curiosamente los que están más interesados son los pequeños pesqueros. Vienen y te preguntan por qué en los cañones hay concentraciones de cierto tipo de peces que a ellos les rinden mejores resultados económicos. Entonces, contribuyes de mejor manera a toda la cadena económica, particularmente en el norte, donde está bastante difundido la pesca ilegal. Entonces, si tú contribuyes de mejor manera, creas conciencia de que el programa de geología marina no es solo el programa de geología, sino es un programa integral dentro de gestión marítima costera, donde estamos de la mano de todas las instituciones y de tratar de desarrollar un plan de ordenamiento territorial de la mano de geología, de la mano de biología, de la mano de los pequeños actores que están ahí y desarrollar mejor nuestro país. Bueno, con esto creo que ya acabamos. Este es un preámbulo a nuestra siguiente campaña, que es el Ingemar 2, que como ya les dije, esperemos que sea muy pronto, es en junio, ya no queda mucho. Y como una costumbre o tradición dentro de nosotros, vamos a hacer un sorteo. Son esos pequeños parches de la primera campaña, es algo histórico, ya es de colección, podríamos llamar así. Nuestro primer crucero geológico se llama Ingemar. Ahora para el segundo crucero tendremos otros logos, así que igual, la campaña está a través de nuestras redes, participen, la página web es bastante dinámica y dentro de poco estaremos entregándoles a los ganadores. Hashtag Ingemed. Bueno, también puede ser a futuro, pero los del Servicio Geológico Británico no tienen muy buenas experiencias con los concursos de logos, así que vamos a ver, todo está en veremos, todo está en planificación. Gracias por Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Gerardo por el día de hoy. Gracias, ingeniero Serpa. Que tengan todos muy buenos días. Gracias por participar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.